Bienvenido a nuestro estudio bíblico. Qué bueno volver a verte otra vez y sobre todo que estás interesado en seguir estudiando la palabra de Dios. Ya sabes que lo que se empieza, se termina. Y qué bueno que ahora vamos a empezar un nuevo estudio bíblico y esta vez sobre el tema del pecado. Vamos a estudiar acerca de este tema muy importante y vamos de esa manera a ver algunas cosas que dice la palabra de Dios. Tenemos realmente nosotros la seguridad de haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Y aunque nos hemos arrepentido de nuestros pecados, todavía vamos a experimentar el pecado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu. El apóstol Pablo dice en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 17 lo siguiente. Por eso vamos a ver esta porción de la Biblia para que podamos entender lo que estamos diciendo. Dice la palabra de Dios, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Claramente tenemos acá en la Biblia la enseñanza que cuando uno recibe a Cristo tiene el Espíritu de Dios, pero también uno tiene todavía la carne que mora en nosotros. Y hay una lucha entre la carne y el Espíritu, y por eso nosotros tenemos que enfrentarlo justamente nosotros con la ayuda de Dios. Por eso a veces hay preguntas que muchas veces vienen a nuestra mente, es como lo que le puedo decir. ¿Qué pasa si peco después de haber recibido a Cristo? Es una pregunta muy común que muchos me han hecho y también he escuchado en otras oportunidades a muchos hermanos. Y la segunda pregunta también que a veces hay en nuestra mente es ¿qué debo hacer si yo peco? Son preguntas que queremos resolver en esta lección con la palabra de Dios. Vamos a empezar en esta lección definiendo qué es el pecado. Vamos a empezar con una definición y la mejor manera de definir qué es el pecado es por medio de la palabra de Dios. Vamos al libro de Primera de Juan y vamos a ver ahí un versículo para poder definir lo que dice la Biblia que es el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice lo siguiente. Vamos a la palabra de Dios para poder definir lo que es el pecado. El libro de 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice la palabra de Dios, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces podemos decir que el pecado es algo realmente que va contra la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? Es la palabra de Dios. Entonces todo lo que va en contra de la palabra de Dios es pecado. Pero también vamos a ver en la Biblia que el pecado es contra la persona de Dios. Por eso Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo va a hablar claramente acerca de este tema. Romanos capítulo 8, versículo 7, dice así la palabra de Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Tenemos claramente acá en la Biblia que el pecado es contra la misma persona de Dios. Por eso nosotros tenemos que entender esa verdad para que no podamos pecar contra Dios. También vamos a ver lo que el pecado en la vida diaria de un creyente. Podemos cometer diferentes pecados en nuestra vida diaria, como está escrito en el libro de Gálatas, capítulo 5. Pablo habla de los diferentes pecados que nosotros podamos cometer. Gálatas 5, versículo 19 al 21. Dice así la palabra de Dios. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo está escribiendo a la iglesia en Galacia
y le dice las diferentes obras de la carne o pecado que estamos propensos a cometer. Por eso nosotros tenemos que estar muy alerta ante estos pecados que menciona el apóstol Pablo y que tenemos que evitar nosotros en nuestra vida diaria. Pero también hay pecados también que podemos verlos que hay en el corazón de muchos de nosotros. El libro de Colosenses capítulo 3 versículo 5 habla también de estos pecados. Dice así la palabra de Dios: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El apóstol Pablo nos llama a morir a nuestra carne, ¿no? Y es importante que los pecados no solamente son los que aquellos de repente hacemos con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestro cuerpo, sino también los pecados que hay en nuestro corazón. No sé si te ha pasado que muchas veces en el corazón tenemos a veces malos pensamientos, malos deseos o resentimiento también, porque a veces nos ofenden, de repente a veces nos hacen sentir mal, y eso pasa de repente en casa, de repente pasa en la iglesia, en el trabajo, y vamos a guardar cosas en el corazón, y eso también es pecado. Y hay algo más interesante con respecto al pecado, que podemos cometer también lo que se llama pecados por omisión. ¿Qué es lo que realmente quiero decir con eso? Vamos a Santiago capítulo 4 y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios al respecto. Dice Santiago capítulo 4 versículo 17, dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecado no solamente es hacer lo malo, pecado también es no hacer lo bueno. Si Dios nos manda a hacer cosas en su palabra y tú o yo no lo hacemos, estamos pecando. Es importantísimo entender eso. Te voy a dar un ejemplo. La Biblia dice, una de las cosas que nos enseña Dios en su palabra, o uno de los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios no solamente son 10, ¿no?, que es lo más de repente tradicional o lo que siempre hemos escuchado, los 10 mandamientos. No. En la Biblia tenemos muchos mandamientos de Dios. Por ejemplo, uno de ellos es no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25, dice Dios así en su palabra. Entonces, si yo sé que Dios me dice que no debo dejar de ir a la iglesia, y yo sabiendo eso, y tú sabiendo eso, no lo haces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué piensas? ¿Es pecado o no? Muy bien, sí, eso es verdad, es pecado. No porque yo te lo digo, sino es porque la palabra de Dios así lo dice. Eso es un pecado por omisión. Y muchas veces pensamos, pero yo estoy bien, yo no estoy pecando. Pero eso es una mentira, porque sí estamos pecando, porque no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado. Recuerda, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. También tenemos justamente algunas cosas que tomar en cuenta. ¿Sabías que el pecado nos trae problemas? El pecado nos trae muchos problemas. La práctica del pecado impide tener una íntima comunión con Dios. También tenemos que tomar en cuenta que el pecado nos trae muchos problemas. Por ejemplo, cuando hablamos de la práctica del pecado, es que impide nuestra íntima comunión con Dios. Pero el pecado no afecta nuestra relación con Dios, ¿no? ¿Saben por qué? Porque nuestra relación con Dios es eterna, pero la comunión con Dios se puede perder justamente por causa del pecado. Por eso es importante que nosotros podamos estar alerta ante la práctica del pecado. Cuando cometemos un pecado, no perdemos la salvación, ¿no? Eso es importante que lo podamos saber, pero sí perdemos el gozo de la salvación. David dice en el Salmo 51, vamos a leer este versículo, es importante que entendamos eso, Salmo 51, versículo acá 12, dice David en el Salmo 51, 12, vuélveme el gozo de tu salvación
y espíritu noble me sustente. David no tenía gozo en su corazón porque había pecado contra Dios. Así que es importante que recuerdes eso. El pecado no nos hace perder la salvación, porque la salvación es eterna, es segura. Eso lo veremos en el siguiente estudio acerca del tema de la salvación. Pero por ahora quiero que sepas que la salvación no se pierde, pero sí pierdes el gozo. No sé si te ha pasado, de repente en un momento has hecho algo malo, has cometido algún pecado. ¿Cómo te sientes? Bueno, a mí también me ha pasado. Sí, yo sé, te sientes mal. ¿Por qué? Porque ese es el Espíritu Santo, ¿no? Nos sentimos tristes, no nos sentimos igual, ¿no? Hemos perdido, ¿qué cosa? El gozo del Señor. Por causa del pecado, sigue siendo hijo de Dios. Yo también soy hijo de Dios, aunque a veces fallamos, pero el gozo se pierde lamentablemente. El pecado trae tristeza al corazón de Dios. Es importante que recordemos eso, como Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice la palabra de Dios lo siguiente, en Efesios capítulo 4, versículo 30, dice así: y no con tristeza al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Contristar el Espíritu es hacer sentir mal, es entristecer el corazón de Dios. Recuerda que hemos aprendido que el Espíritu Santo es Dios. Por eso es que si cometemos un pecado, estamos haciendo sentir mal el corazón de Dios. El pecado siempre va a dañar el corazón de Dios, pero también Dios, como es nuestro Padre, siempre va a estar al tanto para corregirnos si de repente le hacemos sentir mal a Dios. Por eso el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 6, dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12, 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que si de repente nosotros hacemos sentir mal al corazón de Dios, Dios nos va a disciplinar, porque nos ama, cual padre al hijo. El padre que realmente ama a su hijo, lo va a disciplinar. No sé si te pasó a ti, no sé si alguna vez tú te has portado mal con papá. Y yo sé que papá lo que ha hecho es corregirnos porque nos ama. Y eso es importante que lo entendamos. Por eso que Dios es un Padre amante y Él no ama el pecado, pero sí nos ama a nosotros. Por eso Él nos corrige. ¿Qué tengo que hacer si peco? Es una pregunta que vamos a resolver ahora con la palabra de Dios, porque eso va a pasar. Y dice, lo primero que tenemos que entender, ¿qué tenemos que hacer cuando uno peca? Vamos a la Biblia para responder esa pregunta. El libro de Proverbios, capítulo 28, nos va a decir ahí lo que nosotros tenemos que hacer. Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Si tienes una Biblia a la mano lo puedes hacer, si no puedes buscarlo después de una pausa. Dice Proverbios 28, 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo primero que tengo que hacer cuando yo peco es no encubrir mi pecado. En otras palabras, tengo que aceptar realmente que he pecado. Lamentablemente, a veces muchos nos justificamos, no sé si te ha pasado, a veces has cometido un pecado, alguien te dijo, ¿sabes qué? Has cometido un pecado. Y a veces nosotros decimos, no creo, no me parece. No, tenemos que nosotros reconocer, no encubramos el pecado. Tenemos que aceptar que hemos pecado. Ese es el primer paso. El segundo paso que tenemos que hacer para si cometemos un pecado está en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué es lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 9? Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La segunda cosa que tengo que hacer si yo peco es pedir perdón a Dios por mis pecados por medio de la persona de Cristo Jesús.
Por eso nosotros tenemos que estar alerta ante cualquier pecado que podemos nosotros hacer. Entonces, hay 4 cosas que tenemos que hacer cuando pecamos. La primera, ya dijimos, es aceptar que hemos pecado o reconocer el pecado. Segundo, ir a Dios para pedirle perdón por el pecado que hemos cometido. La tercera cosa que tenemos que hacer es apartarnos del pecado. O sea, si realmente sé yo que he pecado, si realmente has pecado y tú de verdad reconoces ese pecado y le has pedido perdón a Dios, pues tienes que apartarte. Eso es importante que entiendas. Eso es la tercera cosa. Y la cuarta cosa que tenemos que hacer es darle gracias a Dios por habernos perdonado nuestros pecados. Qué hermoso es saber que Dios nos perdona. Por eso tenemos que decirle gracias, Padre, por perdonar mi pecado. Para terminar esta lección, vamos a poder aprender cómo prevenir el pecado. ¿Qué tengo que hacer para no estar teniendo problemas constantemente con el pecado o no para caer en pecado o para evitar el pecado? ¿Quieres saber qué es lo que tienes que hacer? Entonces, continuemos con el estudio. Dice, lo primero que tenemos que hacer está en el Salmo 119, versículo 11. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, Salmo 119, versículo 11. Dice la palabra de Dios así. No te distraigas, escucha lo que dice la Biblia. Salmo 119, 11 dice así la palabra de Dios. En mi corazón, dice el salmista, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí está. Entonces, ¿cómo puedo evitar el pecado? Lo primero es teniendo la palabra de Dios en mi corazón. ¿Cómo puedo tener la palabra en mi corazón? ¿Ponerla acá? No, eso no está diciendo el salmista. El salmista dice que la palabra de Dios debe guardarse en el corazón. Primero tenemos que leerla. Es importante por eso que constantemente estemos en la lectura de la palabra de Dios. Es importante que leamos un proverbio cada día. Pero también tenemos que memorizar las escrituras. Recuerda que es importante que tú puedas tener la palabra de Dios en tu corazón. ¿Cómo? Memorizándola. Cuando Satanás fue a tentar a Jesús, ¿no? Jesús pudo enfrentar la tentación. ¿Y sabes cómo? Con la palabra de Dios. Él le dijo, escrito está, porque tenía la palabra en su corazón. Cuando viene el pecado, a veces no sabemos qué hacer, porque no tenemos la palabra. Así que tú tienes que tener la palabra. No solamente lee, sino memoriza. Memoriza por lo menos un versículo cada semana. Pero es importantísimo para que tengas victoria en tu vida cristiana. Pero también otra cosa importante que Dios nos ha dado para poder evitar el pecado, vamos a encontrarlo en el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 15. Hay muchos pasajes con respecto a este tema, pero vamos a encontrar acá en Juan, capítulo 17. Ahora vamos a ver en Juan 17, versículo 15, y ese pasaje más conocido como la oración de Jesús. Dice el texto, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Qué bueno saber que Jesús oraba por nosotros. ¿Sabes por qué oraba? Para que Dios pueda guardarnos del mal. Nosotros también tenemos justamente la oración para pedirle a Dios que nos guarde del mal. Y también recuerda lo que dice Mateo capítulo 6, en el famoso Padre Nuestro, ¿no? Es importante por eso que nosotros oremos a Dios todos los días, siempre, cada vez que nos sentimos de repente tentados o por ahí de repente que estamos propensos a pecar, tenemos que recordar que tenemos la oración. En ese momento, ponte a orar. Dile, Señor, líbrame de la tentación. Y Dios siempre escucha las oraciones. Es importante que entendamos eso, pero también otra herramienta que tenemos, otra práctica que tenemos que tomar en cuenta. Recuerda, lo primero para evitar el pecado o caer en la tentación es la palabra de Dios. Segundo es la oración. Y por último queremos leer 1 de Juan capítulo 1 y es importante que
recordemos también este consejo del apóstol Juan. Primero Juan capítulo 1, versículo 7 dice lo siguiente: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La tercera cosa que tenemos que hacer para evitar caer en pecado es andar en la luz. Pastor, ¿qué es andar en la luz? Buena pregunta. Andar en la luz es simplemente alejarse del pecado. Así de simple. No es que no somos perfectos, pero podemos alejarnos del pecado. Si nos alejamos del pecado, vamos a evitar el pecado. Es importante por eso recordar las palabras del apóstol Pablo a Timoteo cuando le dice: huye de las pasiones juveniles. Pero no solamente se refiere obviamente a los jóvenes, sino es a cualquier pecado. Por eso cada vez que nos sentamos, estamos ahí queriendo caer en pecado, tenemos que recordar este pasaje, tenemos que huir. ¿Por qué? Porque así vamos a evitar el pecado. Recuerda, la luz ahuyenta las tinieblas. Espero que esta lección te haya sido de mucha bendición. Y repasa, siempre te hago recordar que repases nuevamente el video, busca los versículos y estate atento a la siguiente lección. Que Dios te bendiga.